Ahora sí. Bien. Bueno, vamos a seguir con lo que quedamos la clase anterior, que nos quedaba ver trastorno generalizado del desarrollo, ¿sí? El trastorno generalizado del desarrollo en sí se caracteriza por una perturbación que es grave y también generalizada en varias áreas del desarrollo, o sea, habilidades de la interpretación social, habilidades para la comunicación o la presencia de comportamientos, intereses y actividades estereotipadas, ¿sí? Dentro del trastorno generalizado del desarrollo se incluye el trastorno de Rett o síndrome de Rett, que es una de las enfermedades que realmente preocupa a lo que es el mundo hoy en la actualidad, especialmente a lo que son las niñas. Se trata en sí de un tipo de autismo que afecta casi en forma exclusiva a lo que son las niñas y tiene también un carácter regresivo, lo que significa que las niñas que lo padecen experimentan un proceso degenerativo de forma progresiva en lo que es el sistema nervioso. Bien, y este trastorno se manifiesta en torno más o menos a los 2 años. Bien, afecta lo que es también la motricidad fina, como la motricidad gruesa y también la cognición. Bien, se trata en sí de un trastorno genético neurológico y también del desarrollo que en realidad es poco frecuente, que afecta la forma en la que se desarrolla el cerebro y también causa una pérdida progresiva de lo que son las habilidades motoras, del habla y de la capacidad intelectual. ¿Bien? Quienes lo padecen va a depender de también las demás personas que estén con él por el resto de su vida. ¿Bien? Y no pueden hacer algo en sí por sí mismos. Los bebés en sí parecen saludables durante los primeros meses o 6 meses aproximadamente de vida, pero con el tiempo van perdiendo rápidamente lo que es la coordinación, el habla, la capacidad también para usar las manos. Luego de eso, las causas para este problema pueden establecerse durante mucho tiempo. En todos los casos, en realidad, se manifiesta antes de los 4 años de vida. ¿Sí? Por otro lado, tenemos el trastorno, perdón que se me cayó la cámara, acá la voy a acomodar, discúlpenme. Ahí vamos, bueno, más o menos. Más o menos ahí quedó. Les decía que, por otro lado, tenemos lo que es el trastorno desintegrativo infantil, que es un trastorno poco conocido también del espectro autista. Entonces, también se conoce como síndrome de Heller, que se trata de una alteración psicológica que se caracteriza en realidad por su aparición tardía en niños y niñas más o menos alrededor de los 3 y 4 años de edad. Y afecta más que nada el desarrollo de lo que es el lenguaje, las habilidades motrices y también la función social. Normalmente el niño o niña que sufre este tipo de trastorno tiene un desarrollo normal, pero en el momento en el que se manifiesta la enfermedad, ese desarrollo se interrumpe y afecta lo que son las habilidades cognitivas y comunicativas. Bien, también pueden experimentar un tipo de agresión. Bien, como les dije, este tipo de trastorno se incluye dentro del trastorno del aspecto autista. También como son el síndrome de Asperger o el autismo en sí. Pero a diferencia de ellos, los trastornos
desintegrativos infantil se caracterizan por su aparición tras el desarrollo normal del niño. ¿Bien? Por otro lado, tenemos que muchas veces los niños y niñas que sufren de trastorno degenerativo infantil presentan otro tipo de trastorno como es el síndrome de Asperger. ¿Bien? Y se produce en realidad por la desmineralización de los axones de las neuronas, por una falla en realidad de lo que son las glándulas suprarrenales. Por otro lado, tenemos el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, que es un tipo de trastorno que se caracteriza principalmente por una alteración que es profunda y grave en 3 de las principales áreas del desarrollo del niño. O sea, las habilidades afectadas pueden ser habilidades lingüísticas, la conducta y lo que son las relaciones sociales y los intereses. ¿Bien? Este tipo de trastorno también suele confundirse en muchas ocasiones con un tipo de autismo, que es, por ejemplo, el autismo atípico. También presenta este tipo de trastorno muchos patrones de conducta que son similares a los diferentes trastornos generalizados del desarrollo, y en ocasiones no se puede determinar en sí de que se trate de uno de ellos. Por eso se considera como no especificado. ¿Bien? Por otro lado tenemos lo que es el trastorno de Asperger, que es considerado un trastorno generalizado del desarrollo, ¿bien? Incluido también en aquellos aspectos autistas. Es un trastorno que se caracteriza por esa enorme dificultad en la interacción social. Hay una escasa comunicación verbal y no verbal. Tienen patrones de habla extraños. Hay una expresión facial inexistente. También tienen incapacidad de aceptar el cambio. Bien, además de eso, las personas que padecen este tipo de trastorno suelen tener patrones de comportamientos muy repetitivos y también obsesivos. Y presentan lo que es una sensibilidad a lo que son los estímulos exteriores. Quienes sufren en realidad de síndrome de Asperger son personas en realidad que destacan en ciertas áreas como son las matemáticas o las ciencias, ¿bien? Y también son excelentes, podríamos decir, en aquellas habilidades que impliquen usar lo que es la memoria, o sea, recordar fechas, recordar lugares, nombres. Bien, el síndrome de Asperger suele afectar tanto a niños como a niñas y dura toda la vida. Lo que sucede con los síntomas es que pueden agravarse o pueden disminuir en lo que es el transcurso del tiempo. Bien. Entonces, ahora vamos a entrar en lo que es autismo y Asperger. Vamos a hacer ¿cómo se dice? Un comparativo. Bien, por un lado tenemos el autismo, que son fallas muy tempranas en lo que es la estructuración de la subjetividad. También suelen tener una buena relación con lo que son las maquinarias, ¿sí? En el autismo también hay movimientos estereotipados, ¿sí? La utilización del cuerpo del otro como instrumento, ¿sí? También puede haber aleteo y caminar en lo que es puntitas de pie.
En el autismo generalmente, depende obviamente del grado, pero generalmente no hablan o tienen un escaso lenguaje. También tienen mirada vacía, ausencia de mímicas y gestos ante la llamada de la persona. Tienen desbordes ante una modificación en lo que es su ambiente, y muchas veces no diferencian entre familia y extraño. Bien, como les dije, depende del grado de autismo que tenga el niño. En cambio, en lo que es Asperger, tienen una dificultad para relacionarse con sus iguales, tienen falta de empatía, tienen una limitación para adaptarse a las conductas según obviamente el contexto, dificultad quizá para comprender lo que es el doble sentido, tienen una resistencia a lo que son los cambios, prefieren también lo que son actividades más mecánicas, ¿sí? Tienen un interés, como les dije antes, excesivo o absorbente por ciertos contenidos. Bien, tienen una inteligencia normal. Por ahí tienen torpeza motora en lo que son los exámenes neuropsicológicos. Y tienen también hipersensibilidad ante ciertos estímulos. Bien, lo que es el síndrome de Asperger es un trastorno dentro del autismo y en realidad se ha diferenciado muy recientemente del autismo típico, y aunque se mantiene dentro del aspecto autista, ¿no? Bien, el motivo es que se considera que los niños con Asperger, comparados con otras formas de autismo, cuenten en realidad con mayor probabilidad de convertirse en adultos independientes y llevar una vida normal, por decirlo de alguna manera. La diferencia en sí entre autismo y síndrome de Asperger, aunque las similitudes son muy evidentes, también se puede destacar algunas diferencias, como es en el autismo, que todas las alteraciones son muy evidentes entre los 3 primeros años de vida, mientras que los niños con Asperger no existe en realidad evidencia de retraso cognitivo y en su gran mayoría también tienen una capacidad intelectual por encima de lo normal. Bien, las principales características son lo que es el desarrollo social anormal, el uso del lenguaje extraño, o sea, inventan, por ejemplo, palabras, repiten ciertas frases, ¿bien? Aprenden también a leer por sí mismos. Otra característica es lo que es la presencia de rutinas o rituales, ¿bien? Con respecto al lenguaje, los autistas presentan retraso en el lenguaje, en cambio los niños con Asperger tienen un vocabulario, por decirlo de alguna manera, sorprendente. ¿Bien? Llegan a ser incluso, como decimos nosotros, pedantes o demasiado cultos. Y se nota más cuando hablan de algún tema que está relacionado con el tema que a ellos les interesa. Con respecto a los movimientos, la torpeza de los movimientos parece ser más característica en lo que es el síndrome de Asperger que en el síndrome del aspecto autista. Y con respecto a la memoria, los niños con Asperger son muy capaces para lo que es el almacenamiento de muchos detalles, ¿sí? Ellos suelen presentar una muy buena memoria de repetición.
pero uno de sus principales problemas es la falta de capacidad para integrar, digamos, toda esa información. ¿Bien? Entonces, para no hacerla más larga, porque como dije al principio que algunos estaban, me di cuenta hoy que venimos muy atrasados. No sé si alguien se había dado cuenta y nadie me lo dijo, profe, métele pata, deje de hablar tanto. Bueno, venimos bastante atrasados. Eh, Es que es muy interesante todo lo que sí, pero decís. a mí me queda, no sé, un mes, a ustedes mejor dicho, les queda un mes y 3 semanas, y Sí. yo todavía no terminé con el módulo 4, ¿alguien se dio cuenta? Yo ni enteré. Me di cuenta hoy cuando entré al campo, dije, ay, vengo atrasadísima. Así que, si le meto pata, no me digan, profe, va muy rápido. Estirémoslo un mes más. Yo no tengo problema. Habría que hablarlo con la institución. Bien, les doy por último la distinción entre síndrome de Asperger y autismo. Por un lado, Asperger tiene un coeficiente intelectual generalmente por encima de lo normal. El autismo tiene un coeficiente intelectual generalmente por debajo del normal. ¿Bien? Por otro lado, el Asperger, el diagnóstico se realiza normalmente después de los 3 años, mientras que el diagnóstico de autismo se realiza normalmente antes de los 3 años. Asperger, por un lado, tenemos la aparición de ese lenguaje en tiempo normal, y en autismo el retraso de la aparición del lenguaje. Bien. Otra cosa es que en Asperger, por ejemplo, lo que es la gramática y el vocabulario está por encima del promedio, y en autismo ese vocabulario y esa gramática están limitados. Bien. Asperger, por un lado, también tiene interés general en las relaciones sociales. Ellos quieren tener amigos, se sienten por ahí también frustrados por ciertas dificultades sociales. En cambio, autismo tiene un desinterés general en lo que son las relaciones sociales, no desean tener amigos. Ya me perdí, Asperger, tienen una torpeza general. En autismo tienen un desarrollo físico normal. En Asperger, por ejemplo, hay una incidencia de convulsiones, ¿sí? Igual que en el resto de la población que no presenta ningún trastorno. En cambio, el autista, 1/3 de ellos presentan convulsiones. ¿Bien? En Asperger, los padres en sí detectan problemas alrededor de los 2 años y medio de edad, mientras que en el autismo, en realidad, los padres detectan problemas alrededor de los 18 meses de edad. ¿Sí? ¿Se van dando cuenta de las diferencias? En Asperger también lo que son las quejas de los padres son los problemas de lenguaje o en lo que es la socialización y la conducta. En cambio, en autismo, las quejas de esos padres son en lo que es el retraso en el lenguaje. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Perfecto. Pasamos a lo que son los juegos. Pues se me fue la cámara. Antes me cayó y ahora me puedo acomodar. Pero bueno, ustedes me ven más o menos ahí. Es lo que es. Ahí quedó. Bien, en lo que es el juego, ¿sí? Sabemos que todo comienza jugando, a hablar, a aprender, a amar. ¿Bien? Para Freud, el juego es el medio para convertir un objeto de recuerdo y también de elaboración anímica. ¿Sí?
lo que en sí mismo es displacentero. Lo que quiero decir es que es un modelo de elaboración de lo traumático. En lo que es el espacio terapéutico, el juego, será mediante el cual el niño proporciona la creación de alcances, también la aparición del acontecimiento. Entonces, jugar es efecto de un nivel de estructuración psíquica. El desarrollo del juego en sí constituye al que juega. El juego es como a ver, ¿cómo lo explico? El juego es como si en él, cada vez que jugamos, ¿sí?, con los demás o con ellos, va desarrollándonos de niño. O sea, el juego en realidad es fundamental, diría yo, en lo que es el orden lúdico, en el cual pasamos, por ejemplo, a tener otros roles en lo que es la vida cotidiana. Bien, jugar también es un derecho, es una forma de socialización, de recreación de lo que es la cultura. También es una forma de transmisión y permite lo que es el juego, el desarrollo emocional, físico, motriz, social, psicológico, cognitivo. Bien, y hay diferentes tipos de juegos. Tenemos, por ejemplo, el juego de presencia-ausencia, que lo hacemos mayormente con nuestros niños cuando son bebés, que nos tapamos y decimos, ¿dónde está mamá? ¿Dónde está papá? Ese tipo de juego. Eso permite la simbolización de la ausencia, ¿sí? Bien. Por otro lado, tenemos lo que son los juegos de construcción, o sea, las piezas para encajar, las piezas para ensamblar, bien, para apilar. Todo ese tipo de juego contribuye a lo que es el desarrollo de la coordinación oculto-manual. Bien, también la diferenciación de formas y colores. Y ahí desarrollamos el razonamiento, la organización espacial, la atención, ¿sí?, la memoria lógica, la concentración. ¿Bien? Y son fundamentales para el desarrollo de la autoestima, de la superación. También implica que la planificación de las acciones. ¿Sí? Por otro lado, tenemos el juego de personajes. Doctora, maestro, ingeniero, médico, que son fundamentales ¿para qué? Para comprender y asimilar el entorno que nos rodea. Y está asociado también a lo que es el desarrollo del lenguaje. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se verbaliza mientras se pone en juego lo que es la imaginación y lo que es la creatividad. ¿Sí? Otros juegos son los juegos reglados, ¿sí?, que tienen reglas que favorecen a lo que es la socialización, a partir de lo que es el respeto, la negociación de las reglas. También promueve lo que es el acatamiento de los turnos y las normas, ¿sí? Y fomentan los procesos cognitivos como la atención, la memoria, el pensamiento, el lenguaje, ¿sí? Por otro lado, tenemos juegos de cooperación.
Los juegos que son cooperativos son un tipo de juego que se caracteriza por requerir la colaboración de un grupo de jugadores para obtener cierto resultado. Este juego que es cooperativo en realidad es un instrumento educativo que fomenta mucho lo que son los valores como es la ayuda mutua, la confianza, la tolerancia. ¿Bien? ¿Quedó claro? Seguimos con adolescencia. Mirá que vengo a quinta fondo hoy. ¿Sí? ¿O alguien tiene algo para decir antes que cerremos el tema de niñez? Lore. Perdón, yo siempre metiendo. No, Ay, quería Lore. decir con el tema del juego, por ejemplo, ¿en qué se podría encasillar el tema del el juego, por ejemplo, los videojuegos? Porque obviamente sabemos que hay una cierta instancia donde eso ya es un problema aparte. Bloquear. Bloquealo, Lore. No sé qué, no te escuché. Y te lleva incluso a ludopatías y demás, o sea, otros grandes. Depende también, o sea, lo podés meter dentro de los juegos reglados, porque tienen reglas. El juego de personajes, ni hablemos, ¿no? No sé, hay diferentes tipos de juegos. También tenés juegos de construcción. Lo que veo mal yo, y lo hablo como madre, que mi hija tiene su computadora, tiene todo lo que busque, es las horas que les permitimos a nuestros hijos jugar con ese tipo de tecnología. Lo hablo como madre, ¿no? Sí. O sea, hay muchos juegos que enseñan un montón. Yo no estoy en desacuerdo de que hay juegos que enseñan, la verdad que bastante. Pero no nos podemos limitar a una computadora o a un celular o a una Play. Podemos hacer otro tipo de juegos recreativos donde incluye a la familia también. ¿Sí? Dentro de los juegos que hay de tecnología, hay de todo. Hay juegos de cooperación, hay juegos de reglas, hay juegos de construcción, hay un montón de tipos de juegos. Pero otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que no sabemos quién está del otro lado y con quién interactúa nuestro niño. ¿Se entendió? Bien. Con respecto a adolescencia, ¿sí? La adolescencia en sí es un estadio en el cual la persona debe atravesar diferentes duelos, ¿sí? Teniendo como resultado la asunción de su identidad. Durante ese periodo pueden surgir diferentes conflictos que requieran quizá la intervención nuestra. ¿Sí? Con respecto a esos conflictos hablamos, por ejemplo, problemas de alimentación, consumo de sustancias, bueno, y demás que vamos a ir viendo ahora. Como les dije, la adolescencia sí es un periodo de transición y de conflicto. Y hay algunas situaciones a las que se ven expuestos, como es el consumo de sustancias. El trabajo nuestro ahí es ayudar a tomar conciencia de la enfermedad y también alentar a la no realización de actos adictivos. ¿Bien? Entonces, contener la ansiedad provocada por esa abstinencia. También se debe generar nuevos hábitos saludables.
hacer algunas observaciones de las consecuencias negativas de esa adicción. Otra cosa es favorecer esa modificación de la red social por una más saludable, eso se le llama mapa social, ¿sí? Otra cosa es planificar actividades que permitan el desarrollo de un nuevo plan y también de una rutina de vida. Encontrar quizás un espacio de esparcimiento, de recreación en forma saludable. ¿Bien? Por otro lado, en la adolescencia tenemos el suicidio. ¿Sí? El suicidio, según la OMS, es todo acto por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión o un daño con un grado variable de la intención de morir. Cualquiera sea el grado de esa intención, letal o de conocimiento de ese verdadero móvil. Y las conductas suicidas en sí abarcan, por ejemplo, la ideación suicida, ¿sí? Las ideas o la planificación, la elaboración de un plan, ¿bien? La obtención también de los medios para hacerlo y la consumación del acto. ¿Bien? Otro eran los trastornos de la alimentación. Tenemos la bulimia, que son episodios repetidos de ingesta excesiva, a la que le siguen diversos medios de compensación del peso y una preocupación también desmedida por lo que es la imagen corporal. Bien, y hay diferentes tipos de bulimia. Tenemos la de tipo purgativo, que es una expulsión de la comida por medios químicos, laxantes, enemas, diuréticos, vómitos inducidos. Y por otro lado tenemos de tipo no purgativo, donde los atracones esos se alteran con periodos de restricción alimentaria. Directamente no comen y hacen un ejercicio físico intenso. Bien, la bulimia en sí se caracteriza por personas, por ejemplo, que son emocionalmente inestables, ¿sí? Otra de las características es la preocupación por el peso y la silueta. Ahí voy, Lore, ahí termino esto y voy. Generalmente también son mujeres con tendencia a sobrepeso. Bien, existe también una depresión. Bien, y generalmente también son menos tolerantes a la frustración. Decime, Lore. No, quería decirles que yo tuve tanto bulimia como anorexia, pero yo veo que todos lo tiran para el lado de eso, justamente, de que es un problema que vos te ves con el cuerpo, que querés ser, y en realidad yo decía, yo no voy a comer, no, o sea, me gusta yo primero empecé con bulimia, entonces me daba los atracones y devolvía, ¿sí? Buscaba la manera de hacerlo. Y después, cuando ya vi que no podía hacerlo, empecé con anorexia, pero una anorexia terrible, que llegué a pesar 28 kilos, y que estuve así al límite, digamos, pero no tenía que ver con mi cuerpo. Yo me veía flaca y me veía horrible, y me veía, pero era como que mi cabeza decía, no vas a comer porque no vas a comer, y no, era como que pasaba por otro lado, no pasaba por el tema de decir que me quería ver bien. Claro, lo tuyo pasaba más por el lado psicológico.
podríamos decirlo, Claro, sí, 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 o de sea, alguna manera. y he hablado con otras personas que han sufrido y también como que no era que esté a veces con eso tan arraigado a decir quiero tener una buena silueta, sino como que es más bien una relación insana con la comida, una cosa así. Una cosa, bien. Mm, Claro, eso es porque, mi caso, pero sí, sí, o sea, si vamos a lo que dicen los expertos, perdón, lo que es, por ejemplo, la anorexia, en realidad en sí es un rechazo sistemático del alimento, sí, sí, ¿sí? ¿Dónde se ve ahí esa pronunciada pérdida de peso? tal cual. ¿Qué es lo que te pasó después a vos? Directamente decir, yo no voy a comer, no quiero comer, no. Y así iba a la secundaria, los profesores, los compañeros desesperados, porque obviamente era un esqueleto que caminaba y Que no no, era no, normal. no, no, claro, exacto. Bien, gracias, Lore. De nada. Eh, otra cosa que quería decir con respecto, por ejemplo, a la anorexia, que, bueno, hay ciertas características basándonos, obviamente, en la parte médica, tanto psicológica como la medicina interna. Eh, las características, por ejemplo, de personas que sufren anorexia, no es que todas van a padecer lo mismo, no, obviamente. Es, por ejemplo, que esas personas suelen ser bastante, ¿cómo decir?, perfeccionistas, obsesivas, ¿bien? También otra característica es el rechazo a lo que es el crecimiento corporal, ¿bien? Entonces, ¿cuáles son los objetivos del acompañante terapéutico en lo que son los trastornos alimenticios? Uno de los objetivos es el seguimiento cercano del paciente, ¿sí? Otra cosa es que debemos mantenernos actualizados, ¿sí?, con el equipo terapéutico, si es que tenemos equipo terapéutico, ¿no? Contener y generar también proyectos de vida. Debemos cumplir con horarios y tareas, ¿sí? Registrar, obviamente, y transmitir al equipo, ¿sí?, si hay alucinaciones a lo que es el suicidio, eso se hace de forma inmediata. ¿Bien? Otro de nuestros objetivos es aumentar la autoestima del paciente, ¿sí? Prestar atención a esos cambios bruscos de humor que tiene. Ayudar a la persona a incluir esa idea de futuro. ¿Bien? ¿Sí? Otro de los objetivos, que hay varios, ¿no? Obviamente, es ofrecerles algunos límites, ¿no? Crear condiciones de lo que es amparo, lo que es sostén, el uso de lo que es el encuadre. Bien, también debemos usar que la creatividad, la palabra, el juego. Bien. Y otra cosa que esta siempre me gusta decirla, que lo implemento para todos los tipos de trastorno o con quienes vayamos a trabajar, es no convencer, sino vencer con el paciente o la paciente la lucha. ¿Sí? Entonces,
Pasamos a lo que es la función del acompañante terapéutico en niños y adolescentes. El acompañante en sí va a elaborar aquellas cuestiones que sean más pertinentes para su integración y también obviamente su desenvolvimiento en las actividades. Las actividades tendientes al aprendizaje, favoreciendo el vínculo con sus pares, con los demás adultos. Y podemos ahí mencionar lo que son los 3 ámbitos para el desarrollo del acompañamiento. Tenemos el ámbito solicitado desde un marco institucional asistencial, o sea, un centro de día, un hospital, ¿sí? El trabajo en la institución, ya sea acompañante terapéutico individual o grupal. También entra el traslado y actividades en espacios de la ciudad, ¿sí? De la institución al espacio público. Actividades recreativas. El acompañante terapéutico se integra en ese plantel de profesionales para realizar actividades grupales o individuales, ¿sí? Por otro lado, tenemos lo que es el marco institucional de asistencia. Ay, se me había ido. Como es, por ejemplo, en el caso como autismo, como psicosis infantil o también como aislamiento, que su tarea será ser facilitador del vínculo con los pares. ¿Sí? El acompañante en este caso oficia como mediador en caso donde la perturbación en el lazo con el entorno es muy marcada. También se solicita para actividades o salidas de manera puntual, ¿sí? Como por ejemplo en casos de jóvenes que se encuentran internados, donde se los acompaña a realizar algún trámite, alguna visita médica, alguna salida recreativa, alguna visita quizá con la familia, ¿sí? Y durante ese momento se va a poder abordar todo lo relacionado con la búsqueda de actividad, que corresponda al gusto, que corresponda al interés. ¿Bien? Por otro lado, tenemos sin un ámbito institucional, ¿sí? Que la intervención es en el contexto familiar. ¿Bien? Donde vamos a trabajar en actividades sociales y recreativas, de la casa al espacio público, traslados. Somos contratados por la familia. ¿Bien? Eso, esa es la parte complicada, como siempre digo, en lo que es sin un ámbito, digamos, institucional. Y por otro lado tenemos el ámbito educativo, donde se participa en la integración escolar, en la escuela común, ¿no? Y ocurre en los horarios de clase. Acá se articula en realidad con la dirección de la institución o con el equipo técnico y también con la maestra. Bien, entonces se incluye a lo que es el acompañamiento terapéutico en horarios escolares, en un trabajo que apunta a que el niño se integre al grupo y también para abordar las cuestiones relacionadas con la posibilidad de aprendizaje, ¿no? Obviamente. ¿Sí? Bien. Otra cosa que les quiero decir es, por ejemplo, en qué se indica o en qué se indica, podría decir. O sea, ¿por qué nos van a llamar desde una escuela o un familiar para que nosotros acompañemos a X niños o niñas
en la integración escolar. Por ejemplo, en lo que son los retrasos madurativos, en los trastornos mentales, en fobias escolares, ¿bien? En dificultades que son relevantes, por ejemplo, en la adaptación social, en el control de los impulsos, ¿sí? En necesidades quizás de asistencia física, ¿está? Y obviamente perturbaciones psíquicas graves de la infancia, ¿sí? ¿Pasamos a otro tema o siguen? ¿Se entendió? Porque ahora pasaríamos a lo que es discapacidad y diferentes patologías. ¿Quieren que comencemos un poquito con eso y lo seguimos la clase que viene? Bien, antiguamente en sí se pensaba que una discapacidad, en la discapacidad mejor dicho, como un déficit en algunas funciones del individuo. En sí, hoy en día, como acompañamiento terapéutico o acompañante terapéutico, trabajamos potenciando las posibilidades del sujeto y obviamente fomentando su autonomía. Y para ello es obviamente necesario que orientemos nuestro trabajo desde un modelo social de la discapacidad, en la cual esa falta, entre comillas, está puesta sobre la sociedad y su dificultad también para incluir la diversidad y no sobre la persona. ¿Sí? El síndrome de Down, el retraso mental, la parálisis cerebral, el déficit de atención tienen diferentes características y hay que entender a cada una y las necesidades que de ella va a depender obviamente el resultado para pensar en el rol del acompañante terapéutico, ¿sí? Entonces, discapacidad. Discapacidad tiene un prefijo que es dis, que indica dificultad y distinción, y ha ido evolucionando, digamos, a lo largo de la historia. ¿Sí? Por un lado tenemos persona discapacitada. Se le llama a la persona que posee una discapacidad distinta y pone de manifiesto la posibilidad del desarrollo de otras capacidades. ¿Sí? Y lo que es el modelo social de la discapacidad se relaciona con el concepto de la necesidad educativa especial. Las limitaciones no se deben a la discapacidad, sino a las relaciones del sujeto con el entorno. En la actualidad se habla de persona en situación de discapacidad haciendo referencia a la idea de un estado que atraviesa una persona en algún momento determinado de su historia y de su desarrollo. ¿Bien? Entonces podemos mencionar diferentes tipos de discapacidades. ¿Qué tipos de discapacidades hay? ¿Quién me puede nombrar algunas? Discapacidad motriz. Discapacidad motriz, muy bien. Discapacidad visual. Discapacidad intelectual. Intelectual, bien, perfecto. Entonces, tenemos diferentes tipos de discapacidades. La discapacidad motora, que implica lo que son trastornos óseos y musculares, que llevan a dificultades en lo que es la movilidad. Por otro lado, tenemos discapacidad visual, que incluye diversos problemas que conducen a distintos grados de discapacidad, desde la disminución hasta la ausencia, digamos, total de la visión. Por otro lado, tenemos discapacidad auditiva, que comprende lo que es
la hipoacusia leve hasta lo que es la sordera y la discapacidad intelectual, donde la inteligencia y las capacidades para desenvolverse están por debajo del nivel promedio que se manifiesta anterior a los 18 años. ¿Sí? Bien, voy a dar lo último el día de hoy, pues si no después me va a quedar colgado. Quiero que veamos lo que es exclusión. Exclusión en sí, la palabra exclusión, en este caso hace referencia a sacar a una persona o a una cosa del lugar que ocupaba. ¿Sí? Ya una exclusión de mi hijo. No, una suposición, ¿no? Por otro lado, tenemos lo que es segregación, que es separar o apartar una cosa de otra. Integración, que es permitir a un sujeto con discapacidad participar de una experiencia de aprendizaje en el ámbito de la escuela común. Y inclusión está relacionado con la idea de equidad, que implica que se le brinde a cada uno las herramientas necesarias para que pueda desarrollarse lo más pleno posible. ¿Bien? ¿Se entendió? Y por otro lado, tenemos la diversidad. ¿Qué es la diversidad? ¿Qué es la diversidad? Diversidad, les pregunto, diversidad, ¿es lo mismo que discapacidad? No, No. La diversidad en realidad abarca varios aspectos, género, por ejemplo, ¿Razas también? ni hablar, etnia, es religiones, aceptar orígenes todo. económicos, ¿sí? Intereses, motivaciones, ritmo y estilo de aprendizaje, chicos. Sí. Hay diferentes aspectos donde entra la diversidad. Bien, muchas veces decimos diversidad, ay, el que es diferente a mí. No. Para el otro yo también soy diferente. Bien. Entonces, diversidad en sí son, por ejemplo, motivaciones, intereses diferentes, ritmos, estilos de aprendizaje diferentes, niveles de desarrollo diferentes. Hay algo que yo vi mucho, que es, por ejemplo, de nacionalidades, que en las escuelas pasa de que no aprenden de la misma forma. No. Por ejemplo, para poner un ejemplo, un compañerito de mi hijo, sus papás eran paraguayos, el nene era de Capital, también como mi nene, pero su forma, la forma de la mamá de aprender matemática era muy diferente de la que aprendían su hijo, y ella se lo enseñaba de su forma, y al Claro, nene por eso, lo rechazaban por eso las maestras, pero a mí me pasaba bueno, lo mismo porque yo era por otra generación, o sea, yo lo había aprendido diferente con mi generación. bueno, pero ahí también entra el proyecto pedagógico individual que la docente hace con cada niño, porque no todos son iguales. Por eso, o Que sea, ella los ahí quiera formar a es todos diversidad. iguales ya es otra Ahí cosa del también docente. es diversidad con esto de las nacionalidades. Pero a mí, más allá de eso, a mí me pasó una vez con mi hija, que no me acuerdo qué tema de matemática era, las divisiones.
El día que a mi hija le enseñaron las divisiones, mi hija estaba re enferma y no fue al colegio. Entonces yo se la enseñé a mi manera. O sea, como a mí me la enseñaron, que no es igual que ahora. Ahora es una chorrera así larga, que suma, que resta, que yo no sé qué hace. Bueno, entonces Cata fue a la semana a la escuela, ¿viste? Y le dieron para hacer divisiones. Mi hija la hizo como la aprendió acá en casa. Y una compañerita le dijo, no, Cata, las divisiones no se hacen así, qué sé yo. Imagínate, mi hija vino frustrada, que mami, no es como vos me enseñaste, que las divisiones no se hacen así, que ella me dijo que se hacen de otra manera. Entonces, yo dije, el resultado, Cata, ¿estaba bien? Sí, la señora me dijo que estaba bien, me dice ella. Bueno, le digo, entonces, si el resultado está bien como lo hiciste. Después fui a hablar con la maestra, qué sé yo, me dijo la maestra, no importa cómo ella llegue al resultado. ¿Sí? Yo se las enseñé de esta manera, pero si ella la aprendió de la otra, es exactamente lo mismo. Es lo mismo que sucede con el tiempo. Cada uno aprende en diferente tiempo. Y yo entiendo que por ahí en el colegio deben ser un poco estructurados porque no podemos por ahí atrasar, o sea, no se pueden atrasar demasiado, pero hay chicos que también quedan excluidos por eso. Entonces ahí entra, como te dije, el proyecto pedagógico individual, que va a depender, obviamente, en este caso, del docente, que no todos lo hacen. Ellos hacen un proyecto grupal. Y no es grupal porque cada niño es diferente. ¿Bien? Entonces, la clase próxima me queda ver, ya que empecé con este tema, vamos a ver un poco de lo que es la práctica del proyecto de inclusión, ¿sí? Tanto del acompañante como el docente de apoyo a lo que es la inclusión, y después vamos a entrar con lo que es patologías, ¿no? Síndrome de Down, retraso mental, déficit de atención y algún otro. Obviamente, como saben, yo, viste, me olvido. Pero los voy anotando. Yo antes de dar la clase, te juro, me anoto los temas que tengo que dar porque después me fui, viste que yo me voy. ¿Bien? ¿Tengo alguna duda? ¿Nos podemos ir en paz? No, yo no dejo ir en paz a nada. Ah, No, no. qué raro la Loren. Qué No, raro. lo último. Yo a veces Sí. he escuchado mucho decir que nenes en el colegio no necesitan maestra integradora y yo a veces me pregunto, a veces, ¿no es acompañante terapéutico serían para cosas distintas? Cosas distintas. Bien, ya está entonces. Ahí está. Maestra integradora va más con aprendizaje, por decirlo de alguna manera, Sí. y nosotros por ahí nos basamos más en, por ejemplo, un niño, como dije antes, un niño que tiene dificultad para integrarse, ¿sí? Tiene algún tipo de retraso, ¿cómo decirlo? Como dije antes, algún retraso mental, perdón, se me había ido, algún retraso madurativo. Bien, ¿Bien? gracias, profe. Gracias. Creo, profe, que la maestra integradora es más bien es modificar un poquito las clases de acuerdo al estudio que le hace a ese niño, a su paciente, porque ellas estudian como más profundo. Exactamente. Por ejemplo, Entonces, de nosotros acuerdo no, a la capacidad intelectual, van a modificar el tema, si están viendo el divisiones, programa. lo harán de distinta manera para que el niño llegue medianamente bueno, a entenderlo o a llegar simplemente. Así es, Valeria, gracias por tu aclaración. Es como dijo Valeria, nosotros no somos docentes primero.
Entonces no podemos cambiar la currícula de pedagógica. ¿Sí? Nosotros íbamos a estar ahí, obviamente, para ayudarlo, por ejemplo, al niño en sus crisis, en sus fobias, en educación física, por ejemplo, si es que tiene algún problema motriz, por ejemplo. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, entonces, si Dios quiere, nos vemos el jueves. Y agárrense porque voy a seguir así.